todos y a todas. Esta es la última clase de esta cursada de Anatomofisiología 1. En la clase anterior habíamos visto la anatomía del aparato urinario. Hoy vamos a tratar de sintetizar la fisiología renal en el sentido de poder ver cuáles son las funciones que lleva a cabo cada uno de nuestros riñones. ¿Cuáles son las funciones de esos riñones? La primera es la excreción de desechos y vamos a llamarla de alguna manera sustancias extrañas. ¿Sí? Amoníaco, urea, creatinina, bilirrubina, ácido úrico, fármacos y toxinas. ¿Sí? Esto es, si uno busca y explora la composición de la orina, cuando usted pide un análisis de orina completa va a tener un examen físico-químico, qué pH, qué densidad, qué aspecto tiene la orina. Si alguien puede cerrar el micrófono, por favor. Si pueden cerrar los micrófonos, muchas gracias. ¿Qué aspecto tiene la orina? Y después va a buscar el aspecto microscópico de esa orina, donde va a evaluar qué tipo de células tiene, si tiene glóbulos blancos, si tiene piocitos, si tiene mucus, si tiene cristales de urato o amorfos. Eso es básicamente. ¿Qué otra función van a cumplir nuestros riñones? Y esto es la fisiología, es la regulación del volumen plasmático. Y acá hay que volver a la clase de fisiología de la sangre. La sangre está formada por dos grandes componentes, un componente líquido, llamado plasma, y un componente sólido o componente celular, formada por los tres grupos celulares. Bueno, ¿quién va a regular ese volumen plasmático, ese líquido llamado plasma, en un contexto de filtración, reabsorción y secreción? Va a ser el riñón. Después dice regulación iónica, regulación de la composición iónica de la sangre. Sodio, potasio, calcio, cloro y fosfato. En ese control y regulación del volumen plasmático, también regulo la composición de estos electrolitos o iones. Eso me va a permitir, esto está encadenado, regular el pH de la sangre, que al fin y al cabo va a ser la expresión en otros órganos donde mediante la irrigación ese volumen sanguíneo va a llegar en un lapso determinado de tiempo. En la regulación de la composición iónica de la sangre voy a intervenir también en la regulación de la presión arterial, ya sea en el contexto de la normalidad o en el contexto de una pérdida de sangre, lo que me va a provocar, por ejemplo, una hipovolemia, y se va a desencadenar todo un proceso que vamos a ver para mejorar esa pérdida de, entre comillas, presión normal en el contexto de una hipertensión arterial. ¿Por qué pierde usted volumen sanguíneo? Básicamente, pierde volumen sanguíneo ante un proceso fisiopatológico, ante la instauración de un síndrome anémico. ¿Por qué pierde sangre? Ante un contexto hemorrágico, hemorrágico interno o externo. Imagínense un politraumatismo, donde usted pierde una X cantidad de volumen sanguíneo. Otra función importante de los riñones son la producción de hormonas, llamadas eritropoyetina, renina y calcitriol, y también en la regulación de la glucemia, en el proceso que denomino metabólico gluconeogénesis.
gluconeogénesis. Bien. ¿Cómo se forma la orina en nuestro organismo? Hay tres momentos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Para esto hay que ir a la clase de anatomía y recordar cómo estaba formado el glomérulo renal y cómo estaban formados a partir de la salida de ese glomérulo renal las diferentes sectores de la nefrona. Tengo que recordar la anatomía microscópica. Cómo estaban formadas las nefronas con el glomérulo renal, con los túbulos contorneados proximales y distales, y con el asa renal o llamada asa de Henle. ¿Sí? Recordar la anatomía microscópica, cómo se conforma esa unidad estructural que se denomina nefrón o nefrona. Si me adentro en el primer momento de esa formación de la orina, tengo que hablar de la filtración glomerular. Esa filtración glomerular va a ser permitida a partir de usar como filtro lo que denomino la membrana de filtración. Esa membrana de filtración en el glomérulo tiene fenestraciones. ¿Qué son fenestraciones? Son pequeños agujeros, pequeños poros que tienen una medida, digamos, microscópica de 70 a 100 micrones, que tienen una matriz formada por glucoproteínas y que tienen unas células características que se denominan podocitos, con prolongaciones que se llaman pedicelos. Todo esto con con un tamaño de 6 a 7 micrones. Esta membrana de filtración con estas células especializadas son las que me van a permitir comenzar el proceso de la filtración glomerular. Cuando esta estructura se daña, esa filtración es imperfecta, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que muestra la figura de izquierda a derecha de la pantalla, de izquierda a derecha de la pantalla? Bueno, primero, el famoso corpúsculo renal, con la cápsula del glomérulo, y voy a empezar a filtrar el plasma. ¿Sí? Por eso tengo una arteriola que llega, arteriola aferente, la filtración de la sangre, básicamente el plasma por medio de la nefrona, ¿sí? Y la arteriola eferente, la arteriola que sale. Acá faltan dibujar, cuando vayas otra vez a revisar la anatomía microscópica, los capilares, ¿sí? Que en relación con este glomérulo, con casi 1 millón de nefronas, son el aparato que comienza la filtración. Entonces, digo, de la conformación de esos capilares formando la arteriola eferente, van a los famosos capilares peritubulares, que tienen relación con los túbulos y con las asas, primero para la reabsorción. Si alguien puede apagar el micrófono, sería bastante importante para poder seguir con la clase. Y a los túbulos del área de secreción. Aquí está en la imagen esto que yo decía. ¿Sí? Estas fenestraciones o células fenestradas, esto es una imagen pedagógica que se levanta de una microfotografía electrónica, donde se describen estas fenestraciones en las células endoteliales glomerulares, ¿sí? En las células
endoteliales glomerulares. Y ve, digamos, cómo, acá están los famosos podocitos, ¿por qué se les dice podocitos? Porque tienen esta forma de pie que permiten el anclaje a el entramado glomerular y al entramado de los capilares sanguíneos, que al fin y al cabo la unión de esta membrana de filtración más los capilares sanguíneos son los encargados de comenzar con la filtración. La otra cosa que muestra la imagen son los famosos pedicelos, ¿sí? O pies de apoyo para el área de la filtración. En la zona de los podocitos, ¿sí? En la zona de los podocitos, fíjense, eso es lo que muestra la imagen. Esto es la famosa cápsula de Bowman, mitad órgano propiamente dicho, mitad aparato circulatorio, porque recuerden ustedes que la mínima expresión de nuestro aparato circulatorio son los capilares. Bien. Acá lo que tengo es lo que yo decía, la microfotografía electrónica. 78.000 aumentos y muestro la luz del glomérulo, la lámina basal de estas células, ¿sí? Los podocitos con sus pedicelos y las áreas de filtración. Las áreas de filtración. Esto tiene 78.000 aumentos. Así se ve esto que, si lo vuelvo para atrás, después uno grafica para mejor entendimiento, le pone colores, le pone, digamos, una imagen, para decirlo de alguna manera, más animada de esta situación. Ahí está. Bien. ¿Cuándo digo que tengo filtración glomerular? ¿Cuándo puedo afirmar desde el punto de vista fisiológico que está sucediendo la filtración glomerular? Cuando la presión neta de filtración, ¿sí?, es igual a 10 milímetros de mercurio. Esto se mide y entonces digo que en condiciones fisiológicas normales estoy promoviendo la filtración glomerular, en relación a mantener constante la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber fuerzas que se van a oponer a esa presión hidrostática del capilar glomerular, que también voy a tener que mantener estables, ¿sí?, para que comience el proceso de la filtración glomerular. Lo que dice el autor es, dice, mire, usted puede calcular esta presión neta de filtración. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque usted tiene los valores de la presión hidrostática del capilar menos una ecuación que es igual a la presión coloidosmótica del plasma más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Todo eso tiene un valor. Todo eso usted sabe que la presión hidrostática del capilar glomerular es igual a 60 milímetros de mercurio. Menos 32 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica del plasma, más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 10 milímetros de mercurio, toda esta ecuación tiene que dar 10. Si la ecuación me da 10, la presión neta de filtración glomerular es óptima. Acá muestra, perdón, para que se vea bien, esto que dije. Vuelvo a dibujar, perdón. Vuelvo a dibujar esta famosa nefrona, ¿sí?, la cápsula de Bowman. Recuerdan que acá había hecho un dibujito para mejor entenderlo. Y el mismo escenario. La arteriola que llega, la arteriola que sale, la arteriola que llega,
la arteriola que sale. ¿Sí? El glomérulo propiamente dicho, y las diferentes presiones que fuimos nombrando para llegar a la presión neta de filtración, Recordar esto que vimos en la clase anterior, ¿sí? Tener en claro la composición del glomérulo renal. Bien. Filtración glomerular. En la mujer es de 105 mililitros por minuto, aproximadamente son estos valores, son rangos, y en el hombre es de 125. En el hombre de 105 y en la mujer de 125 mililitros por minuto. ¿Cuál es la composición de ese ultrafiltrado, de ese filtrado? Es agua, iones, glucosa, aminoácidos, creatinina, ácido úrico, urea y proteínas de bajo peso molecular. Si usted quiere, por ejemplo, tener la composición de este ultrafiltrado, pedirá en algún caso, para saber cómo está la función renal, la orina completa más una prueba de laboratorio que se llama parámetros urinarios, que es con la misma orina que van a procesar esa orina completa, o pedirá pruebas específicas, esto es territorio de la clínica médica, o de la nefrología, que es la rama de la clínica médica que estudia, entre comillas, la fisiología renal y la fisiopatología renal, para medir en 24 horas algunos de estos componentes que yo he nombrado. Bien. ¿Cómo se regula la filtración glomerular? ¿Cómo se regula la filtración glomerular? Todo proceso fisiológico va a necesitar de un estímulo. Ese estímulo va a desencadenar el mecanismo de acción y ese mecanismo de acción va a producir un efecto. Bien. ¿Qué tipos de regulación tiene la filtración glomerular? Primero va a tener lo que denominamos un proceso de autorregulación. ¿Sí? Un proceso de autorregulación que va a estar dado por el aumento de la distensión de la arteriola aferente, que recibe en forma continua el volumen sanguíneo. Y va a permitir el ingreso de ese volumen sanguíneo que está sucediendo en este momento, porque como todo órgano, en este caso formando parte del aparato circulatorio, va a contraer en forma refleja el músculo liso de la arteriola. ¿Sí? Recordar la composición en capas que tienen nuestros vasos sanguíneos. ¿Cuál va a ser el efecto fisiológico de esta autorregulación? Va a ser la disminución del flujo glomerular. En realidad sería mantener estable ese flujo glomerular para usted ir produciendo este primer momento de la formación de la orina. Hay una regulación neural, hormonal, de dos maneras. La regulación neural va a estar dada por intervención del sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo, el aumento de la actividad simpática. ¿Cuál va a ser la acción de esa actividad simpática? Va a ser la contracción de la arteriola aferente, la contracción. Esto va a mantener lo mismo, la disminución o la estabilidad de ese flujo glomerular que usted va a producir y que usted está filtrando en este momento.
La regulación hormonal de esta filtración glomerular va a estar dada por una hormona importante que se denomina angiotensina 2, que se va a liberar en demasía y va a tomar protagonismo ante la disminución del volumen sanguíneo. Esto que yo nombraba hace 5 o 6 minutos. Cuando usted pierde volumen ante un evento politraumático con una herida importante y una hemorragia externa, ante una hemorragia externa o ante disminución de ese volumen brusco en un contexto de crónico de un síndrome anémico. Ahí se va a desencadenar esta sigla que significa sistema renina-angiotensina para provocar la contracción de la arteriola aferente y eferente, y con esto lo mismo, disminuir el flujo, digamos, en el glomérulo y volver ante la pérdida de sangre a subir la presión arterial, ¿sí? En el contexto de pérdida de volumen, usted va a tener tendencia a la hipotensión arterial, a la disminución del valor normal de la presión arterial. Entonces, para esto yo disminuyo el volumen glomerular, no lo inhibo, pero lo disminuyo para volver otra vez a esa función normal. Al mueble, porque se te va a caer la play. Está muy alejado. ¿Pueden apagar el micrófono? Muchas gracias. Una vez cumplido este proceso de filtración glomerular, paso a un segundo momento que es la reabsorción tubular. ¿Cómo yo reabsorbo, entre comillas, X cantidad de sustancias? Bueno, tengo que volver a la primera clase de la composición de la célula y recordar cuáles son los procesos pasivos y activos a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula. A un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula. Y recordar esos procesos y dentro de esos procesos los diferentes tipos de procesos pasivos y activos que se llevan adelante. Entonces, ¿qué dice el autor? Dice, mire, usted va a tener a nivel de la reabsorción tubular, va a tener reabsorción de agua mediante el mecanismo de la ósmosis. Va a tener reabsorción tubular de sodio, cloro y urea por difusión simple. Va a tener difusión de glucosa y aminoácidos por difusión facilitada. Va a tener difusión de sodio, de reabsorción de sodio y de potasio por la bomba de sodio-potasio. Va a tener reabsorción de glucosa, aminoácidos, ácido láctico, fosfato y sulfato por una bomba de cotransporte sodio dependiente. ¿Sí? Usted va a intercambiar, por ejemplo, sodio con glucosa, sodio con X aminoácidos, sodio con ácido láctico, sodio con fosfato o sodio con algún sulfato. Por eso se habla de cotransporte. Después va a haber una bomba de contratransporte sodio hidrogeniones y va a tener reabsorción tubular de proteínas mediante el mecanismo de la... Para eso tienen que volver a la clase que lo describimos uno por uno. Lo que muestra esta imagen está en cualquier libro, ¿eh? En el Tórtora está, por ejemplo. Si usted abrió el Tórtora y ya lo comenzó a leer, tienen claro este dibujo que lo que muestra es esto. Este es el capilar peritubular, ¿sí? Esto es la membrana plasmática de nuestras células renales en el glomérulo, en el túbulo contorneado proximal y distal, y los escenarios que yo he estado describiendo. Acá muestra en particular la reabsorción, cómo se da de la glucosa, ¿sí?
Aquí me habla de la reabsorción de sodio. Acá me habla de, lo voy a subir acá, así me quedo tranquilo. Perdón, no sé por qué se fue. Ahí está. La reabsorción de sodio. Acá me habla de cómo se da la reabsorción de glucosa. ¿Sí? Aquí el contratransporte de sodio hidrogeniones. ¿Sí? En el contexto de la circulación dentro del torrente sanguíneo de dióxido de carbono, bicarbonato y sodio, cuáles son los escenarios, digamos, para que esta reabsorción se produzca. Y por último, la reabsorción de bicarbonato. Esto es repasar, esta imagen aparece en el libro cuando habla de fisiología renal y aparece en los primeros capítulos cuando describe esos procesos pasivos y activos para el transporte de sustancias a un lado y al otro lado de la membrana plasmática de la célula. No solamente en el contexto renal, no solamente en el contexto renal. Bien. ¿Cómo es la reabsorción en el asa de Henle? Es decir, tengo una reabsorción tubular y ahí paso, recordando la anatomía, al asa de Henle. ¿Qué se reabsorbe en el asa de Henle? 15% del agua que voy a reabsorber, 20 al 30% de sodio, de potasio y de calcio, 10 al 20% de bicarbonato, 35% de cloro y mediante cotransportadores de sodio, de potasio y 2 moléculas de cloro, todos estos hidrogeniones. Una vez cumplida esa fase de la reabsorción tubular y la reabsorción en el asa de Henle, prosigo al siguiente paso, que es la secreción tubular. Le pido a Evelyn que cuando falte un minuto me avise, así salimos y volvemos a entrar. Sí, profe, quedan 5 todavía. Secreción tubular. Voy a tener en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Sí? Entonces voy a tener hidrogeniones, urea y fósforo, urea solamente en el asa de Henle, potasio e hidrogeniones en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado colector o túbulo colector lo mismo, potasio e hidrogeniones. Esto es importante porque digo, si la función renal está alterada, se altera todo este escenario de filtración, reabsorción y secreción. Y obviamente que se altera también la producción de la orina. Obviamente que también se altera la producción de la orina. En el contexto de la disminución de ciuduresis. Usted aproximadamente orina de 1500 a 1800 mililitros día. ¿Sí? Con una ingesta parecida de líquidos. Con una ingesta parecida de líquidos. Usted debería ingerir de 1500 a 1800 mililitros de líquido día. Bueno, la misma cantidad usted excreta. Cuando eso disminuye, en contextos fisiopatológicos, por presencia de alguna patología, disminuye su ritmo diurético. ¿Sí? Y obviamente disminuyen las funciones que yo he nombrado. Bien. Perdón. Ahí estamos. ¿Cuáles son los mecanismos hormonales que van a regular la reabsorción y la secreción tubular? Y usted va a tener
diferentes sustancias que las habíamos nombrado algunas en la regulación de la filtración glomerular. Ahora vamos al segundo momento, que es la reabsorción, y al tercer momento, que es la secreción. Angiotensina 2. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de esta hormona? Es la disminución del volumen o de la presión sanguínea. Esta hormona angiotensina 2, el mecanismo de acción es la estimulación de los contratransportadores de sodio y de hidrogeniones en el túbulo contorneado proximal. Esto que veníamos describiendo. ¿Y cuál es el efecto de esta acción en la membrana de la célula del glomérulo? La aumento de la reabsorción de sodio y de agua. Una segunda hormona es la aldosterona, que el estímulo es el aumento de la concentración sanguínea de angiotensina 2 y el aumento de la concentración de potasio. El mecanismo de acción que es intervenido por la aldosterona aumenta la actividad de la bomba de transporte activo sodio-potasio en el túbulo contorneado distal. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de sodio y de agua y la excreción de potasio. ¿Sí? Lo que usted no necesita lo va a excretar en la orina. Recuerde que en condiciones normales, incluso fisiopatológicas, usted puede medir qué está eliminando, qué volumen está eliminando y qué concentración de sodio, potasio, cloro, creatinina y urea usted está eliminando por la orina. Eso se llaman parámetros urinarios. Otro mecanismo de regulación hormonal en la reabsorción y en la secreción tubular está dado por la hormona antidiurética, HAD, que aumenta su concentración ante el aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular. ¿Cuál es el mecanismo de acción que produce esta hormona antidiurética? La apertura de canales proteicos para agua en el túbulo colector. Y entonces aumenta la reabsorción, dice el autor, facultativa del agua. Mantiene escenarios disminuidos. Y el último es el péptido natriurético atrial, que en contextos de estiramiento de la pared de la aurícula derecha va a secretarse y va a suprimir la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Aumentando qué? La mayor excreción de sodio y la diuresis. La mayor excreción de sodio, así llamo a esta cuestión, natriuresis, y la diuresis propiamente dicho, es decir, el aumento de momentos de micción. ¿Cómo puedo saber si en condiciones fisiológicas mi orina está concentrada o está diluida? ¿Y bajo qué mecanismos puedo yo dilucidar esta concentración o dilución urinaria? Cuando tengo, entre comillas, una hormona diluida,
estoy bajo la no acción de la hormona antidiurética. Y va a depender de la ingesta de líquidos que yo vaya teniendo en forma paulatina y cotidiana en las 24 horas del día. En ese contexto usted va a tener momentos de excreción urinaria, momentos de micción, donde podrá observar o no esa orina diluida. Ahora, cuando usted tiene una orina concentrada, es porque, por alguno de los mecanismos que describimos, está haciendo y cumpliendo su función la hormona antidiurética. ¿Sí? Y la función que habíamos visto, fíjese, era reabsorber mayor cantidad de agua ante la apertura de los canales de proteínas para la reabsorción de agua en el túbulo colector. Entonces usted ahí va a tener la orina concentrada. ¿Por qué? Porque seguramente usted tiene un déficit en la incorporación de X cantidad de líquidos, 1500 a 1800 mililitros día, que hacen que esta hormona antidiurética se ponga en acción. O en momentos de deshidratación, por ejercicio físico extremo, por algún evento ya instalado crónico, o por el propio déficit de su función renal, o por el propio déficit de su función renal. Esta filmina la puse para entender básicamente esto que veníamos hablando. Si esto funciona en óptimas condiciones, toda esta vuelta del glomérulo renal, de los túbulos contorneados proximales y distales y del asa de Henle, en el contexto del primer momento de la filtración glomerular, uno debiera tener una reabsorción de ese filtrado con un componente de agua del 65%. El mecanismo, la ósmosis. Sodio, 65%, mediante la bomba de cotransporte, bomba sodio-potasio. Glucosa, 100%, mediante una bomba de cotransporte y difusión facilitada. Aminoácidos, 100%, mediante bombas de cotransporte y difusión facilitada. Cloro, 50%, mediante difusión facilitada. Bicarbonato, 80-90%, mediante difusión facilitada. Urea, 50%, mediante difusión facilitada. ¿Cómo es la excreción? La excreción va a tener un componente variable de hidrogeniones mediante bombas de contratransporte. Fósforo, también variable. Esta concentración va a aumentar en un proceso patológico, en un proceso de acidosis o de máxima concentración porque usted se ha deshidratado. Y la urea va a ser variable. ¿Sí? ¿Cómo es en el asa de Henle? En esta zona. La reabsorción del agua 15%, el sodio 20 a 30, el potasio 20 a 30. Siempre al lado van a tener el mecanismo por el cual se va a dar esta reabsorción. El cloro, el bicarbonato, el calcio y el magnesio va a tener una concentración variable y la secreción de urea va a ser variable. Reciclado desde el túbulo colector. ¿Sí? Todo esto va a depender en condiciones normales de la hidratación que usted tenga. Si usted tiene una restricción hídrica, por X motivo, las reabsorciones van a ser menores si yo midiera la concentración, ya sea en su túbulo contornado proximal y distal y en el asa de Henle.
O es diferente, quizás usted convive con una persona mayor de 70, 75 años, que en el contexto de una insuficiencia cardíaca tiene una restricción hídrica de 1000 mililitros día. Es decir, no puede consumir más de 1000 mililitros día. ¿Sí? O sea, 1 litro. Tiene una restricción hídrica. Hay pacientes que necesitan de esa restricción hídrica. ¿Sí? Bien. Entonces, la composición de ese filtrado glomerular, si está funcionando, va a ser diferente a aquel que tiene una ingesta de 2000 mililitros día. ¿Cómo es en el túbulo contorneado distal? La reabsorción del 10 al 15% por ósmosis, el sodio 5%, el cloro 5%, el calcio va a ser variable. Todo esto, dice la filmina, es posible gracias a los receptores en las células del túbulo contorneado distal y colector para la hormona antidiurética y para la aldosterona. Vieron que vimos primero el cuadrito, entonces digo, ¿cómo es esto? Resulta que estas hormonas son sensadas, son recepcionadas por esos receptores en la membrana plasmática y pueden cumplir la función estimulando en las células, estimulando la membrana plasmática de estas células renales para estos 3 momentos de la formación de la orina. Después hay unas células que son importantes, que se denominan intercalares, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, que van a participar en la regulación del pH sanguíneo, en realidad en el mantenimiento del pH sanguíneo para mantener la homeostasis. La homeostasis era el mantenimiento del pH sanguíneo con un balance neutro, el balance hídrico y electrolítico, que en este caso lo vimos como es, y la regulación de la temperatura. En condiciones de una alimentación ordenada, líquida y sólida. ¿Sí? Y en contextos de desarrollo metabólico sin infecciones agregadas, agudas o crónicas, o eventos ya instalados como crónicos. Bueno, estas células intercalares intervienen también en la regulación de ese pH sanguíneo para el mantenimiento del medio interno y el mantenimiento de la homeostasis. Bien. Esto es a manera de síntesis. Vamos a abrir acá. Ahí está. Esto es a manera de síntesis. No sé por qué no puedo abrir toda la pantalla. Espérenme. Ahí está. A manera de síntesis, el cierre de la cursada de Anatomofisiología 1. Lo que queda es un breve escenario de integración que ustedes van a hacer con sus docentes. Y de acá hasta el miércoles que viene, una lectura pormenorizada de los temas para poder rendir el segundo parcial. Así que bueno, no los distraigo más para que puedan, digamos, volver a sus lecturas copiosas, para decirlo de alguna manera, y prolongadas, y poder presentarse al segundo examen parcial correspondiente. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.